encuentro aquí con Roberto Esquivel. Roberto Esquivel es el vicepresidente nacional en seguridad de la Red Mexicana de Franquicias y además es consultor máster en materia de seguridad. Nos encontramos el día de hoy aquí en la zona de Angelópolis, en San Andrés Cholula. Y Roberto, me encantaría saber de estos temas de seguridad, ¿cuál es la percepción? ¿Cómo ves tú la seguridad en San Andrés? Pues mira, Felipe, la verdad es que aquí en San Andrés la situación es un tanto complicada. ¿Por qué? Porque realmente no vemos que haya inversión en materia de seguridad, no vemos una parte de la Corporación de Seguridad Pública en el municipio y vemos que el índice delincuencial va en aumento. Okay. Ahorita por cuestiones de la pandemia y todo esto, quieras o no, pues obviamente por obligación disminuye. Los ladrones están guardados, los están malosos guardados, están les dan encerrados. miedito y todo, entonces se resguarda, ¿no? Sin embargo, cuando comienza a haber esta reactivación económica, sabemos perfectamente bien que el despunte va a ser impresionante y es normal, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente empieza a tener ya flujo de efectivo nuevamente, entonces empiezas a hacer todo el tema de la inseguridad, pero también hay que comprender que la inseguridad o la seguridad es multifactorial. ¿Por qué? Porque depende de la cultura, depende de la educación, depende de la situación económica, depende de la oportunidad laboral. Entonces, con todos estos esquemas, imagínate cuántos negocios no han cerrado. Claro. ¿Cuánta gente se queda sin trabajo, entonces sin dinero, sin ingresos? Tienen que llevar el dinero a su casa. Oye, ¿qué esperaría, digamos, los empresarios, los comerciantes, la gente que está en esta zona de San Andrés Cholula? ¿Qué estaría esperando que hiciera una administración municipal en materia de seguridad para poder contrarrestar esto que tú estás viendo? Bueno, inicialmente, como siempre se ha dicho, es que nos tienen que garantizar lo que es la seguridad. Si nosotros no tenemos garantizada lo que es la seguridad de cierta manera, pues obviamente no podemos llevar a cabo lo que son las inversiones y por eso se llegan a perder lo que son inversiones y por consiguiente empleos. Entonces sí es muy importante garantizar la seguridad, que haya inversión real en temas de seguridad, porque desafortunadamente aplica para San Andrés y otras partes de la República Mexicana, en las cuales a veces compran cámaras fake. Entonces son de estas cámaras que sí te cuestan millones, pero al final del día son dummy. Entonces no sirven de nada, son de juguete. ¿Por qué? Porque no traen la resolución. No, hay unas que son juguete, o sea, realmente es juguete, o sea, tú las ves, por ejemplo, si te dice X municipio, adquirimos 2,000 nuevas cámaras de videovigilancia para monitorear lo que es la ciudad y sus vialidades. Y cuando tú vas al centro de monitoreo, o al C3, en este caso de San Andrés, el complejo, tú te das cuenta que no hay 2,000 cámaras, hay menos. Entonces, ¿dónde están? Es que ahí está puesta, pero te empiezan a poner pretextos, ¿no? De que no está funcionando, de pronto se fue el video inexplicablemente, son monitoreos aleatorios, te ponen mil y un pretextos que al final del día nos están diciendo que realmente las cámaras que compran, no en su totalidad, son funcionales, sino hay unas que sí funcionan y otras que desgraciadamente no es así, sino solamente son para tapar el macho, ¿no? Es decir, ahí está la camarita, muy bonito, pero al final del día no son funcionales. Oye, ¿y funciona realmente el tema de las cámaras? Porque yo en los recorridos que he estado haciendo en San Andrés, la gente dice, oye, deberían de poner una cámara en esta esquina, deberían de poner una cámara en esta otra, y yo tengo mis dudas de que realmente sea la mejor estrategia, digamos, para prevenir el tema de delincuencia y mejorar la seguridad. ¿Qué tanto realmente aporta una cámara? No a la percepción, porque me queda claro que sí aporta al tema de percepción, sino realmente al tema de primero prevenir la delincuencia y después combatirla. Bueno, el tema de la prevención ya no son funcionales. O sea, las cámaras para prevenir ya no son funcionales, ya el delincuente... Les vale gorro a los delincuentes, hay cámara y hasta saludan, ¿no? Hasta vemos que saludan, todo... Realmente ya no son funcionales. O luego lo que ha sucedido es con muchos de estos videos que la cámara detecta el atraco, el asalto o incluso hasta estos luego temas medio chuscos, ¿no? Donde el delincuente acaba siendo apaleado, pero queda nada más grabado, o sea, no hay que llegue una patrulla, que haya atención, nada más es como para grabar, digamos, la escena. Exactamente, ya las cámaras solamente se están utilizando para una cuestión reactiva, ya no preventiva. Las cámaras preventivas ya no funcionan, en ningún lado funcionan, esa es la realidad. Ni siquiera las de las vialidades que decimos, oye, por ejemplo, tengo unas multas o algo, ya ni siquiera, ya no les importa. O sea, ya la gente no le importa, es la realidad. ¿Qué tendríamos que hacer entonces si no son cámaras en materia de seguridad, que es algo que percibes muy bien? ¿Qué tendríamos que estar empujando?
Por favor, las cámaras sí nos van a servir siempre y cuando sirvan para lo que deben servir, valga redundancia. ¿Por qué? Porque solamente son cámaras, por ejemplo, de 1 megapíxel. Ese tipo de cámaras son las que usan los comercios chicos y realmente ya no sirven. O sea, para una cuestión urbana no son funcionales. Necesitamos unas cámaras con resolución 4K, que obviamente te va a dar una muy buena resolución, pero no solamente es la cámara, sino existe software especializado, por ejemplo, que son para la lectura de las placas, para la lectura de un rostro. Entonces, si tú tienes una base de datos... Ya con inteligencia artificial y todo. Exactamente, tanto no como inteligencia artificial, pero sí lo que es una base de inteligencia en la cual si tú pones un rostro y sabes que esta persona está delinquiendo en ciertas zonas de San Andrés o de otro municipio cercano, por ejemplo Puebla, San Pedro, etcétera, y llega a San Andrés, en automático la alarma se alerta y dice, sabes que esta persona está pasando por este lugar, entonces ya puedes tener una reacción inmediata por parte del cuerpo policial para brindar lo que es el apoyo que se tenga que realizar, o si hay alguna orden de aprehensión o algo, en ese momento se puede llevar a cabo. Entonces realmente es no solamente dotar de la cámara, porque la cámara por sí sola, ¿quién la va a estar checando? Desafortunadamente no se contrata muchas veces al personal especializado para el monitoreo de las cámaras, y aparte te ponen a monitorear a una sola persona 1000 cámaras, se vuelve loco. O sea, no las van a poder ver, ¿no? Se vuelve una vista de tubo, o sea, ya dejas de percibir la realidad. Entonces sí es dotarlo también de software especializado. ¿Para qué? Para que al final de las cámaras cumplan con su función y obviamente se puedan apoyar para combatir lo que es la delincuencia, que es lo que al final del día se debe buscar. ¿Qué pasa con las patrullas también? Un tema es de las cámaras, que me queda claro que desde tu perspectiva no funciona, digamos, porque finalmente los delincuentes les vale sorbete. Luego, si aparte no sirve la cámara o tiene muy poca resolución, sirve de poco, ¿no? Pero por otro lado, uno de los grandes reclamos es esta parte de la policía, que tú llamas a la policía y la policía no llega, que se queda dormida en el Oxxo, que las patrullas están paradas. ¿Cómo resuelves también esta parte? ¿Qué esperaría, digamos, la sociedad en materia de patrullas y de policía? Bueno, aquí este es un tema un tanto controversial, porque los gobiernos tienden a querer invertir mucho en equipamiento, y entre ellos a personal. Es lo más común decir, ya contratamos 1000 policías y tenemos 10,000 patrullas nuevas y todo, que hasta los años lo pasan en espectaculares muy bonitos, claro, ¿no? Aunque luego estén paradas. Están paradas y a veces ni hasta del color que no corresponden, por poner ejemplos, porque la normatividad internacional es que la patrulla debe ser negra, ni siquiera azul, debe ser negra, porque así es como lo marca al final del día la normatividad internacional. Pero bueno, cada quien las pone ya del color que quiere. Y aquí, ¿cuál es el detalle? Esto realmente, el tema de la seguridad es un tema de estrategia, es un tema estratégico, no es un tema de fuerza bruta, de cuántos policías. No estamos como en Cuba. En Cuba hasta hace unos años había un policía en cada esquina. ¿Por qué? Porque había toques de queda y todo esto, por el régimen que se venía manejando en Cuba. Aquí en México no lo podemos hacer, en San Andrés no lo podemos hacer. Entonces realmente es un tema estratégico de poner a una persona al frente para que sepa manejar una estrategia de seguridad y decir, a ver, esto lo vamos a manejar así, por medio de unos recorridos, estar verificando por medio de ciertos dispositivos electrónicos que el policía no esté durmiendo, que esté cumpliendo con lo que es el rondín que tiene que estar llevando a cabo, que obviamente todo se maneje por medio de los sectores. ¿Para qué? Para que al final del día todo esté bien armonizado. De esta manera, obviamente el apoyo policial va a llegar. ¿Qué es lo que sucede? Y tú bien lo refieres. Tú llamas al 911 o al número de emergencias. Si bien te va, te contestan. Ya te contestaron. Si bien va, te mandan el apoyo y llega tarde. Y a veces hasta ni siquiera llega. No llega. Entonces, realmente es un tema, pero hay que también comprender que el tema del 911 es estatal. No le corresponde a los municipios, es del Estado. Entonces todo se centraliza en lo que es en el C5, y del C5 es conforme disparan las señales, disparan las C4, alarmas, C3, exactamente, lo mandan al C4, que se encuentra en la colonia Volcanes de Puebla, o lo mandan a los C3 correspondientes o las subcomandancias correspondientes del mismo C5 que hay en ciertas zonas del estado. Entonces es como ellos disparan las alertas. Entonces muchas veces ahí es donde tenemos una pérdida de información, o tenemos lo que es un delay bastante importante, y entonces ahí es donde ya no existe esta comunicación y coordinación. Entonces sí es un tema que se tiene que buscar en ese sentido, definitivamente, tener una muy buena coordinación con el Estado,
¿Para qué? Para que evitemos este retraso por parte del apoyo policial, y obviamente sí hay que modernizar las patrullas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que nosotros nos encontramos aquí en la zona de San Andrés Cholula, en esta zona pues nueva, zona Sonata de Lomas de Angelópolis, pues por ejemplo aquí en este lugar hay una sola patrulla del municipio, y esa patrulla la compramos nosotros como habitantes. Entonces nosotros compramos la patrulla, se rotuló para el municipio, todo eso, y es una patrulla que ya tiene muchos años. ¿Quién paga al personal? Eso ya es del municipio. El ayuntamiento. Eso ya es del ayuntamiento. Pusieron la patrulla, o sea, esta zona de San Andrés, digamos, ellos compraron la patrulla, rotularon la patrulla para que quedara como se debe, y ya se la dieron al ayuntamiento, y el ayuntamiento es quien la maneja. Nosotros le compramos la patrulla al ayuntamiento. Eso fue lo que hicimos. ¿Y solo hay una? Solamente hay una. Es una pick-up ya de hace muchísimos años, ya está vieja, etcétera. Y igual, pasa lo mismo. Si nosotros solicitamos un apoyo policial aquí en la zona, se tarda muchísimo en llegar. Entonces, son ese tipo de situaciones que obviamente pues a la gente ya está desencantada de lo que son los mismos gobiernos municipales, de cualquiera que sea. ¿Por qué? Porque hemos tenido este tipo de problemática. Teníamos un partido en el cual, bueno, no nos brindó ningún tipo de apoyo en ese sentido. Después llegó el nuevo partido que tenemos hoy en día, ningún tipo de apoyo sinceramente tampoco. Entonces ahí es cuando la gente dice, pues ¿a qué estamos jugando? ¿No? Digo, al final del día nosotros contamos con la seguridad pública por medio de esta patrulla nada más, pero todo lo tenemos por medio de seguridad privada. Entonces tú puedes entrar pasar por los accesos de seguridad privada, ves aquí en la zona comercial hay seguridad privada, contamos con un CIEM que es un mini C3 de nosotros, que nosotros lo construimos al final del día, y ahí es donde tenemos las cámaras, tenemos nuestra seguridad privada también ¿Y sincronizada. a quién le avisas? ¿A tu propia seguridad privada? O sea, si hay, digamos que hay acá un evento lamentable en esta zona, un asalto. Nosotros, en automático, el procedimiento ¿cuál es? O la estrategia ¿cuál es? Si sucede ahorita algún hecho ilícito, ¿qué es lo que sucede? El guardia de seguridad privada tiene la obligación de hacer dos llamadas. Una, primero al 911, porque el apoyo policial es importantísimo. Debe ser el primer respondiente, aunque en ese momento el guardia es el primer respondiente por ley. Y en segundas al CIEM, que es la seguridad privada que nosotros tenemos en Lomas de Angelópolis, que cubre todo lo que es la zona de San Andrés de Lomas de Angelópolis. Entonces son los dos acompañamientos que nosotros realizamos en ese sentido. Normalmente, obviamente, es normal, llega primero la seguridad privada de aquí porque está centralizada, posteriormente llega lo que es seguridad pública, pero seguridad pública nada más llega a dar las recomendaciones, es decir, bueno, tienen que ir a levantar su denuncia, todo este proceso tortuoso al que todos estamos fastidiados porque ya no quieres ir a perder otras 4 horas a que te traten como delincuente, ¿no? Hoy con la pandemia, además, sí, bueno, a mí me pasó alguna vez que tuve también que hacer una denuncia hace como un año antes de la pandemia, y antes un rollo poder hacer, y luego tienes que ratificarla, sí, ¿no? Sí, entonces es un tema bastante complicado. Oye, finalmente, este tema de la seguridad, hablamos de las cámaras, hablamos del tema de la policía en particular, de las patrullas y ¿cómo resolver este tema de la policía en materia de las condiciones de los policías? ¿No? Yo les decía, oye, si eres un policía que gana 8,000 pesos al mes, que tienes que ir tras un ladrón que acaba de entrar a una casa, no tienes armamento, no tienes equipamiento, no estás bien entrenado, no tienes seguro de vida, ¿cómo persigues al ladrón? ¿No? ¿Qué tendríamos que hacer para fortalecer, digamos, a nuestra policía, para hacer un trabajo mucho más digno para ellos, que al final realmente los respetemos? Porque lo que sucede también es que ya no respetas a la autoridad, ¿no? Nos pitorreamos de los policías de tránsito, se pitorrea a la gente también de los policías de a pie, de la policía auxiliar. ¿Cómo recobrar, cómo redignificar, cómo darle valor al trabajo tan importante que hace la policía, porque está arriesgando su vida, aunque esté mal pagado, aunque trabaje en turnos de 24x24? ¿Cuál sería la recomendación? ¿Cómo lo ves tú de lo que tendríamos que estar haciendo desde el municipio para poder afrontar este problema y redignificar al policía? Y algo que se ha venido comentando desde hace algunos años, es que las policías municipales realmente son disfuncionales. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, por las condiciones que tú muy bien comentas, pues el policía prefiere en muchas ocasiones pues estar en los dos bandos, el
bando de los buenos, que es policía, y en el bando de los malos. ¿Por qué? Porque al final del día, si llega una tercera persona y le dice, oye, ¿sabes qué? Mira, te doy un dinero extra porque me apoyes en esto, y el policía está ganando poco, pues realmente va a decir, pues adelante, ¿no? O sea, cualquiera lo haría prácticamente. La vista gorda. Luego la vista gorda, o paso información, filtro información, que es muy delicado ese tipo de situaciones, y aún así acreditan las pruebas de control y confianza. Pero aquí, ¿qué es lo que sucede? Obviamente el policía debe tener un salario digno. O sea, un policía no puede ser posible que esté ganando 8,000, 10,000, 12,000 pesos. La media nacional es no menor a los 16, 18,000 pesos, lo que tendría que estar ganando un policía. Obviamente contar con su seguro social, porque algunos ni siquiera tienen el seguro social. Obviamente manejan algún otro tipo de institución, pero seguridad social es obligatoria. ¿Por qué? Porque al final del día también utilizan para sacar su casita en el Infonavit, todo este tipo de todas cosas, sus prestaciones. Exactamente, un seguro de vida. ¿Por qué? Porque si el día de mañana sucede algo, ¿qué es lo ¿quién apoya a la familia? Sí, la familia se queda desamparada. Todos los gobiernos, sin importar el orden, terminan diciendo no apoyamos a la familia, pero a la mera hora no apoyan a nadie. Entonces es necesario que cuenten con un seguro de vida. Obviamente redignificar al policía también en el sentido del uniforme. Muchas veces me ha tocado trabajar con las corporaciones de seguridad pública, en las cuales el policía ya las botas rotas, o el pantalón roto, descosido, la camisola. Cuando les preguntas, oye, ¿qué onda? No me han dado. Ya solicité el uniforme, no me lo han querido dar, seguimos esperando. Entonces es parte de esta redignificación del policía. Entonces, obviamente el policía también hay que tratarlo como un ser humano. Por supuesto. O sea, el policía es un ser humano, es un ser que también sufre, la vive, la goza, etcétera, y la sociedad no lo ve de esa manera. ¿Por qué? Porque tenemos esa mala percepción o esa mala imagen del policía de que es un ratero, un corrupto, un tranza, etcétera, y así es como lo denostamos comúnmente. Obviamente cuando ya estamos del otro lado es cuando comprendemos la situación y ya cambiamos el pensar. Sin embargo, sí es necesario que el policía también se redignifique a sí mismo. ¿De qué manera? Obviamente dándoles más oportunidades, no solamente en el plano de lo laboral, de tener un verdadero crecimiento, sino también estudiando. Hay corporaciones que les apoyan, por ejemplo, para poder generar un estudio extra. Decir, bueno, si estás con la prepa nada más, vemos la manera de apoyarte para que saques una licenciatura. Entonces, eso también les ayuda a ellos. ¿Para qué? Para que se sientan motivados, se sientan valorados, y a su vez ellos mismos van a empezar a redignificarse porque van a llevar a cabo una mejor función, una mejor labor. Entonces, es un tema multifactorial también. ¿Por qué? Porque depende de la sociedad el hecho de cómo los van a ver y cómo los van a tratar. El hecho de la corporación, que en este caso implica el gobierno municipal junto con su corporación de seguridad pública, ¿para qué? Para dotarlos de las herramientas adecuadas para llevar a cabo su función, al igual que lo que es esta parte del salario, seguro, etcétera. Y el mismo policía tiene que llevar a cabo bien su función. Si ya sabe que no se debe dormir, pues que no se duerma, pero eso también depende de quién se ponga como cabeza. Si se pone como cabeza una persona que al final del día está por estar, no sirve. Si se pone una persona que realmente conozca una operación policial, qué es lo que se tiene que hacer, cómo apoyar al compañero policía y todo esto, en automático se van a sentir motivados y van a dejar de hacer los malos hábitos que venían haciendo. Correcto. Y es un cambio que se puede hacer, desde un niño se puede hacer, un adulto también lo puede hacer, pero todo depende del trato que desde el jefe o el líder le dé a los demás. Y finalmente, nada más para concluir, en esta zona de Sonata, en esta zona de Angelópolis, ¿cuáles son como los delitos más comunes, lo que sufre, digamos, el trabajador que está aquí en esta cafetería y que sale en la noche, la señora que viene a consumir, los jóvenes que vienen poco a poco cada vez más a los restaurantes, a los bares? ¿Cómo está tipificado los delitos en esta zona? Bueno, aquí lo que principalmente tenemos es lo que es en la zona, bueno, si hablamos de San Andrés en general, es el comercio. O sea, lo que es el asalto o robo a comercio es algo que se viene a dar. Lo que es la parte del transporte público casi no se da en la zona de San Andrés, afortunadamente, pero tenemos, por ejemplo, muy metido en ciertas zonas, por obvias razones de los jóvenes, todo eso. Ahorita está no muerto, pero está muy disminuido la incidencia en ese sentido, ese tema del narcomenudeo. ¿Por qué? Porque tenemos antros, tenemos el consumo del alcohol,
tenemos la zona de la 14, en la cual pues, bueno, hay muchos bares por esa zona, antros, etcétera. Tenemos la zona de aquí de Sonata, en la cual también hay antros, bueno, no hay tanto antro, pero hay bar, etcétera. Y la diferencia entre allá y acá es que aquí, por ejemplo, vienen los chavos junior. Entonces vienen los junior, en lo cual pues obviamente vienen con sus escoltas, y entonces luego es la pelea del escolta contra el escolta, o el escolta contra el guardia de seguridad privada. ¿Por qué? Porque no puedes vender eso, y quién va a decir que no. Y es lo que se viene dando mucho aquí. Entonces obviamente aquí en esta zona de Lomas, de Sonata, han habido cambios de empresas de seguridad a más no poder. ¿Por qué? Porque no pueden con estos chavos. No pueden con estos chavos, y luego el apoyo policial no llega. Entonces estás desamparado y dices, que hagan prácticamente lo que quieran, no es tierra de nadie en ese sentido. Y obviamente lo que es en la zona de la Vía Tliscayo tenemos los famosos colombianos, que eso sí está todo lo que da. ¿Por qué? Porque son los que normalmente te detienen, te asaltan, te roban el reloj, te roban hasta el carro, etcétera. Entonces ahí sí tenemos muy bien puntualizado lo que es esa, sí, los que llegan luego en moto normalmente, ¿no? Exactamente, son los que llegan en moto o llegan en un vehículo, se te cierran, se bajan, te encañonan, reloj, principalmente se van por los relojes de marca, reloj, cartera en algunos casos, en otros casos hasta bájate del carro y vamos, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa mucho en lo que es en la Vía Tliscayo. Aquí en esta zona, lo que es el narcomenudeo, cuando esté abierto nuevamente lo que es los bares, etcétera, se va a puntualizar en automático. Y tenemos el típico robo de autopartes. El robo de autopartes, la llanta, el espejo lateral, que te abrieron el carro para sacarte la laptop porque la dejaste a la vista, que bueno, sí ya es un tema preventivo personal, pero muchos no lo hacen. En lugar de, por darles la flojera de pasarlo a la cajuela, lo dejan a la vista y les dan un cristalazo y se llevan las cosas, ¿no? Entonces son los principales delitos. Y en la zona de San Andrés, lo que es el antiguo San Andrés, los barrios, viene siendo lo que es principalmente el robo a comercio, robo a casa habitación, y también lo que es la parte de robo a autopartes. Así que la autopartes es por le busquemos. En donde sea. Donde sea, siempre va a haber. Pues muchas gracias, Roberto, gracias por tu tiempo, gracias por tu generosidad, por compartirnos pues estos temas de seguridad que a todos en San Andrés nos preocupan, y bueno, por darnos también algunas soluciones. Así que pues muchas gracias a quien nos ve en este video, en esta entrevista con Roberto, y cuéntenme también ustedes, ¿y tú qué estás haciendo?